Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la tercera cápsula explicativa de la asignatura de Participación y Argumentación en Democracia. Esta cápsula, que estará dividida en dos partes, se titula ¿Qué será la democracia? El concepto de democracia es un concepto con el que estamos bastante familiarizados y que se ve como algo cercano a nuestra realidad. Sin embargo, cuando nos planteamos la tarea de definir qué es la democracia, nos damos cuenta de que en realidad el concepto es mucho más complejo y difícil de abordar, ya que existen muchos puntos de vista y consideraciones respecto a qué es la democracia y respecto a si es beneficiosa o perjudicial para la organización social de los pueblos. La primera aproximación que suele darse respecto a una definición de democracia es la aproximación etimológica, donde podemos encontrar que democracia es una palabra que viene del griego antiguo y que está compuesta por la palabra demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Por lo tanto, democracia sería literalmente el poder del pueblo. Esto es una definición bastante ambigua y que esclarece bastante poco respecto a lo que es en realidad la democracia. Giovanni Sartori, un filósofo importantísimo de las ciencias políticas, se enfrentó a este problema en su libro llamado ¿Qué es la democracia?, el cual fue publicado en el año 1993. Allí plantea que la definición etimológica solo nos explica el nombre, pero que no habla respecto al contenido de la democracia. También plantea que gran parte de la complejidad de esta definición es porque el concepto se encuentra entre lo que debería ser la democracia y lo que es efectivamente. Es decir, podemos dar definiciones ideales que digan estas son las condiciones correctas de una democracia, o podemos hacer una definición en la cual veamos cuáles son las condiciones de los gobiernos que se llaman democracia. Para Sartori es necesario tener las dos perspectivas, es decir, lo que debería ser y lo que es, para poder tener una teoría completa respecto a la democracia. Respecto al deber ser de la democracia moderna, es decir, sus condiciones ideales, podemos encontrar que en gran medida estas se gestan en el siglo XVIII europeo con el movimiento intelectual de la Ilustración. Dentro de este movimiento es fundamental la obra del autor francés Jean-Jacques Rousseau, quien en el Contrato Social del año 1762 plantea que la democracia es la forma de gobierno mediante la cual el pueblo como soberano actúa como una asociación, es decir, un cuerpo moral y colectivo compuesto de todos los miembros de la asamblea, los cuales tienen derecho a voto, con el cual manifiestan la voluntad de la soberanía popular. Una definición más funcional y por lo tanto más próxima a la realidad respecto a lo que son las democracias modernas, podemos encontrarla en la obra del filósofo politólogo Norberto Bobbio, quien en su libro El futuro de la democracia de 1984 plantea que la democracia es un conjunto de reglas primarias o fundamentales que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Bobbio explica que todos los grupos humanos eventualmente se ven obligados a tomar decisiones, en última instancia decisiones que implican la sobrevivencia del grupo, y que si bien estas influyen a toda la colectividad, son tomadas por unos pocos individuos. Para que la decisión tomada por pocos individuos pueda ser legítima a nivel de un grupo, deben existir ciertas reglas que definan quiénes son los individuos autorizados para tomar las decisiones y a través de qué mecanismos. En el caso de un régimen democrático, en este se atribuye este poder de decisión a un número elevado de miembros del grupo. Bobbio explica que hablar de un número elevado de miembros es hablar en términos bastante ambiguos, pero que sin embargo no se puede establecer de manera fija cuál es la cantidad de miembros de un grupo que tienen que participar para que eso se considere democracia. Lo que sí se puede hacer es comparar la organización social de distintos grupos
y determinar más o menos democracia. A modo de ejemplo, una sociedad en la que todos los varones mayores de edad tienen derecho a voto es una sociedad más democrática que una en la que solo los varones propietarios de tierra o riqueza puedan votar. A su vez, es una sociedad menos democrática que una en la que las mujeres también tienen derecho a voto. Bobbio explica que la modalidad de la toma de decisiones en una democracia se basa en la regla de la mayoría, es decir, que las decisiones tomadas deben estar aprobadas por al menos la mayoría de las personas que participan en la decisión. Bobbio también explica que para que exista una democracia es necesario que las personas llamadas a tomar decisiones o las personas que eligen a quienes toman decisiones tengan alternativas reales y puedan estar en condiciones de elegir voluntariamente. Para que esto se cumpla, es necesario que haya un resguardo institucional por las libertades de las personas, así como por sus derechos básicos y fundamentales. Por lo tanto, para que exista una democracia plena, es necesario el respeto a cabalidad de los derechos humanos. Vale recordar que una definición de democracia se encuentra entre lo ideal y lo real, y que por lo tanto el respeto a los derechos humanos no necesariamente es algo que se cumple de manera cabal en los sistemas políticos que se consideran democráticos. A modo de síntesis, el concepto de democracia es un concepto bastante complejo de definir, ya que para hacerlo debemos considerar su ideal de funcionamiento, su deber ser y su realidad, la manera efectiva en la que operan estos gobiernos. Una definición bastante funcional de lo que es la democracia la encontramos en Norberto Bobbio, quien la plantea como un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. En la democracia, las personas que participan en la decisión son un número amplio de los integrantes de una comunidad, y la modalidad de las decisiones es la regla de la mayoría. Para que esto funcione, es necesario que quienes deciden o quienes eligen a quienes deciden deben tener alternativas reales entre las cuales elegir, y debe existir un reconocimiento institucional de los derechos de libertad, por lo que para que una democracia pueda funcionar plenamente es necesario el respeto total de los derechos humanos. Eso por el momento. Acá les dejo la segunda parte del video.